Buenas noches. Vamos a ver un poco acá los papelillos antes de empezar. Me voy a poner el reloj. No suelo ser muy largo, pero hay veces que hasta yo mismo me aburro de escucharme. Así que la idea es estar 15, 20 minutos meditando en un pasaje. Continuamos viendo Hechos de los Apóstoles. Hoy vamos a ver un encuentro que se dio, gracias, en lo que fue el segundo viaje de Pablo. Pablo había ido en el primer viaje acompañado por Bernabé. Planean un segundo viaje juntos, esto lo vemos en Hechos 15:36, y bueno, dice que Pablo, después de algunos días, le dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Después de esto fue el episodio que se da que hay una discusión entre ellos y se terminan separando, y Pablo en este viaje lo hace con Silas. Y vamos a hablar de un encuentro que, la verdad, si me hubieran dado, no sé, capaz que todo el capítulo es 16 de Hechos, esta parte la pasaba medio por alto, como un evento que hace al contexto de la historia, pero está bueno cuando encontramos estos pasajes que si nos ponemos a escarbar podemos sacar un montón de cosas que son súper útiles para nuestra vida, ¿no? Yo por lo menos siento eso, que de estos 3 versículos en otro momento los hubiera mirado más al pasar, pero viendo detenidamente hay mucha cosa para sacar. Estamos hablando de Hechos 16, los 3 primeros versículos. Yo los tengo acá, igual los saco, si quieren ir acompañándome vamos a estar ahí en esos pasajes. Dice: después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente de la madre, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Como veíamos, son apenas 3 versículos que parece que hacen al contexto de la historia, pero podemos sacar muchas cosas de lo que fue la preparación y todo el proceso que vivió Timoteo antes, durante y después de este encuentro que tuvo con Pablo, ¿no? Él podría decirse que pasó a ocupar ese lugar que quedó vacante en el primer grupo misionero, que era Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Pablo salió con Silas y tenían esta ayuda, por lo que vemos era joven y bastante idóneo. Y bueno, me gustaría ver 3 cosas que podemos sacar acá de Timoteo. La verdad que fue un encuentro que no fue casual, obviamente, porque fue guiado por Dios. Pablo cuando planea, como veíamos, la salida era visitar las iglesias y ver con lo que se encontraba. Pero fue un encuentro que terminó potenciando a ambos hermanos, ¿no? Timoteo, me veo tentado a decir que era el más afortunado porque pasó a servir al lado de un obrero que para su momento y en la historia es de los más capacitados. Y si fuéramos a poner las aptitudes de Pablo, como se hace, no sé, cuando armamos un currículum, tendría todo lo que es conocimiento y estar capacitado, sería al máximo lo proactivo y lo organizado que era. Vemos que Pablo era una persona muy dinámica, que iba a muchos lugares, vemos en sus viajes que le pasaban un montón de sucesos y él era muy dinámico, pero también era como arraigado, porque no era que pasaba por una iglesia y se olvidaba él por donde iba, recordaba personas claves y bueno, después vemos que es el caso en este lugar por donde pasó, ¿no? Y vamos a estar pensando en 3 características
que tuvo Timoteo y que lo llevaron a ser de un obrero que venía desempeñándose bien, pero en unas ciudades que no eran tan conocido su obrar como el de Pablo, obviamente, a llevarlo a ser casi que el número 2 de Pablo, ¿no? Vamos a estar mirando estos versículos. Yo, sin querer, me topé con este recurso que muchos hacen de encontrar 3 características con la misma letra, que bueno, podría ser para facilitar la próxima vez que nos crucemos con este versículo. Y lo primero que vemos es que Timoteo era un obrero preparado, ¿no? Si leemos los pasajes, ¿qué podemos sacar de Timoteo en estos 3 versículos de su historia, de su infancia, su adolescencia? En realidad sabemos que era hijo de una mujer judía creyente y que su padre era griego. Si vamos al libro de Timoteo nos encontramos con quién era esta mujer y quién era la abuela de Timoteo. No nos encontramos mucha información del padre. En este sentido no vemos que haya sido una persona influyente en su vida, pero sí tenemos el registro de lo que fue la vida de su abuela y de su madre, ¿no? Timoteo vendría a ser una segunda generación de cristianos, de los que encontramos en el Nuevo Testamento, y como vemos en el pasaje, era oriundo de una ciudad que se llamaba Listra. Hay quienes dicen que su familia, su abuela y su madre habían llegado a conocer el Evangelio del primer viaje que había hecho Pablo. Esto también hay quienes dicen que por esto Pablo lo tomó como si fuese un hijo espiritual, ¿no? Pero bueno, mucho más no sabemos eso que era mestizo, hijo de un griego y una judía. Pero sabemos, viendo unos pasajes en 2 Timoteo, la influencia que tuvieron en su vida su madre y su abuela, ¿no? 2 Timoteo 1:5 dice, es Pablo hablándole a él, más adelante, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y después otro pasaje de Timoteo 2 Timoteo 3:14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y acá me gustaría abrir un paréntesis que me parecía hasta un poco injusto ver la historia de Timoteo y no reparar en lo que es la tarea que tuvo esta abuela y esta madre, y la tarea que tenemos nosotros como padres, como tíos, como abuelos de la congregación, y lo importante que es estos fundamentos en una personita que por ahí la vemos corretear y no sabemos cuánto puede asimilar de este mensaje, pero este es un ejemplo claro que la vida de Timoteo no fue impactada por una predicación podía haber sido un mensaje de Pablo que lo impactó y cambió su vida, sino lo lindo de ver es que lo guió a él fue el testimonio vívido y cercano de su abuela y de su madre, de Eunice de Loida, y esas enseñanzas que lo encaminaron, ¿no? Que ayudaron a que sea un obrero que estuviera preparado. No debemos subestimar que muchas veces nos pasa eso, o hasta en ahora que se están saliendo a horitas felices y nos encontramos con realidades que a veces nos hacen pensar, ¿y realmente me escuchará algo este niño, esta niña? Es algo que me resulta sumamente impactante y motivador hacerlo, el efecto que puede traer, ¿no? Por ahí no son nuestros hijos de sangre, nietos de sangre, pero como vemos la relación que después llegaron a tener Pablo y Timoteo, puede ser un padre espiritual. No veo ningún otro padre acá, pero me veo tentado a hablar en nombre de todos, a decir que
los padres nos encanta que se acerque cualquiera a nuestros niños y que interactúe, y más si son historias y cosas relacionadas a la palabra. Pero bueno, esto era un paréntesis que quería hablar. Y lo que me gusta de Timoteo, que si bien él tuvo toda esta preparación, él no se descansó en eso, sino que las herramientas que le fueron dadas, él las aplicó a lo largo de su vida, ¿no? Enseguida me hacía acordar a un pasaje que, si quieren, los invito a ir a verlo, a una parábola que usa el Señor en Mateo 25, 1 al 13. Es la parábola de las 10 vírgenes, ¿no? Yo la leo si quieren acá. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas, no tomaron consigo el aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con las lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a medianoche se oyó un clamor que decía que aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a los prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparados entraron con él a las bodas, y después se cerró la puerta. Es una parábola que es muy conocida, creo que por todos, que nos habla de estar preparados y bien preparados para la venida de Cristo, ¿no? Y me hacía acordar a esto en cómo se encontraba Timoteo antes de este encuentro con Pablo. Vemos que era un obrero preparado para obrar y responsable de su vida, ¿no? Me llamaba un poco la atención la expresión que tienen acá las 5 vírgenes imprudentes, que dicen: danos de vuestro aceite. Le pedían las insensatas a las prudentes, ¿no? Y me hacía pensar en lo que es la preparación espiritual de cada uno de nosotros, ¿no? Como siervos, como en este primer escalón que vamos a hacer, a ver, de siervos, de obreros preparados, que es una preparación que la responsabilidad es nuestra únicamente. No podemos culpar a otros por lo que tenemos o lo que no tenemos. Sí podemos ser influenciados para bien, como veíamos el caso de Timoteo con su madre y con su abuela, pero el aceite, digamos, que tenemos cada uno es responsable, ¿no? Vemos que Timoteo tenía esta base sólida de enseñanzas que había heredado, pero él asumió sus propias responsabilidades y se preparó para ser un siervo útil ante Dios. Otra cosa que vemos, un segundo punto de cómo estaba trabajando Timoteo, es que era un obrero práctico. Me gustaba cuando dice en el versículo 2, Hechos 16:2, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Vimos que Timoteo a su tiempo se había preparado, por lo que dice la palabra, desde su infancia había estado preparado, y a medida que iba creciendo y teniendo las oportunidades, él iba poniéndolo en práctica. Su testimonio iba creciendo, y por los que nos muestra lo que dice el versículo y se iba expandiendo, ¿no? Su servicio al Señor era conocido en su ciudad, en Listra, y también en Iconio, que por lo que se ve en los mapitas, capaz que eran, no sé, 100, 120, 150 kilómetros de distancia de la ciudad donde estaba. Y eran los pasos que él estaba dando, este obrero en práctica, para un servicio que el Señor tenía preparado para él, mucho más grande, ¿no? Él tenía claro la gran comisión
que nosotros conocemos, que era id por todo el mundo y predicar el Evangelio, y también tenía claro un pasaje que encontramos en Hechos unos versículos antes, Hechos 1:8, cuando el Señor dice: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿no? Cuando se describe que Timoteo daba buen testimonio en Listra y en Iconio, me hacía acordar a este concepto que se desprende de este versículo de como las ondas expansivas o círculos concéntricos de lo que es Jerusalén, de lo que es nuestra Samaria y de cada rincón, ¿no? Y vemos el obrar de Dios en su vida, que tenía grandes planes para él y que le había preparado tareas en base a las habilidades que había otorgado, y a medida que él iba sirviendo y aprovechando bien esas oportunidades, el Señor le iba dando más tareas y más responsabilidades, ¿no? Esto me hacía acordar a la parábola que está siguiente a la de las 10 vírgenes, que es la parábola de los talentos, ¿no? Podemos decir que Timoteo era como los siervos a los que se le dieron 5 y 2 talentos, que aprovecharon bien esas oportunidades. El 100% de lo que tenían lo aprovecharon bien. Y esto es algo que yo me llevo, que tendría que asimilarlo para mi forma de vivir, ¿no? No ser como ese otro empleado al que se le dio un talento y cuando vino el amo lo único que tenía para darle eran excusas, ¿no? Tenemos que ser obreros prácticos, con buen fundamento, como veíamos, con buena preparación, y estar listos para hacer lo que Dios nos llame a hacer. Dios es nuestro amo, es el dueño de nuestras vidas. Muchas veces nosotros hablamos de nuestras habilidades, de nuestros talentos, de nuestras posesiones que ponemos al servicio de la obra, pero la realidad es que nosotros somos administradores de todo eso y bueno, si queremos ser buenos administradores debemos hacer esto, ¿no? Llevar a la práctica todo lo aprendido para poder ser hallados siervos fieles. Y por último, otra observación que veía acá de Timoteo, era un obrero, a mí me salió de primera la palabra presto, ¿no? Pero como predispuesto o activo. Vemos en el versículo 3 que Pablo dice que Pablo quiso que Timoteo fuera con él y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellos lugares. Esto, como les decía, capaz que en una lectura de todo el capítulo o más grande puede ser un detalle que pase desapercibido, pero la verdad estaba bastante lindo de analizar la situación, ¿no? También puede ser que nos suene contradictorio porque en otros textos decimos, pero Pablo se pronuncia o se ha manifestado en contra de la circuncisión de gentiles. Era una tradición de la época que algunos judaizantes querían imponer, y vemos que en algunas citas de la Biblia, yo veía en Gálatas, Pablo mismo dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y también en Gálatas nos encontramos con otro episodio que habla del tema. En Gálatas 3:2, Pablo también nos dice: más ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Pero esto, en vez de ser contradictorio a lo que Pablo le pide a Timoteo, podemos tomarlo como algo complementario, ¿no? El caso de Tito, que es el que se menciona en Gálatas, en realidad se trataba de una persona 100% griega, 100% gentil, y circuncidarse hubiera sido nada más que ceder, digamos, ante estas presiones de los judaizantes. Pero en el caso de Timoteo, él tenía una ascendencia hebrea, su mamá y su abuela,
Y podemos ver que esto que le pide Pablo terminó siendo algo que lo impulsó para otros ministerios, ¿no? Le abrió camino dentro de los hebreos. Ahora, a partir de eso, tenía acceso a lugares y circunstancias en las que solamente podían estar personas hebreas. Y él aceptó esto para poder moverse y participar en estos círculos donde estaban estas otras personas, con el fin de tener a su alcance el 100% de las posibilidades de servir, ¿no? Él aceptó ir con Pablo y estuvo dispuesto a sacrificar y renunciar lo que fuese para llevar el Evangelio a donde sea. Si bien implica cosas distintas, esta situación me hacía pensar, por ejemplo, si para ir a un país yo tuviera que tener un pasaporte o una nacionalidad, aceptar esto para llevar el Evangelio, ¿no? Y fue lo que terminó haciendo Timoteo, y él estuvo dispuesto a esto, a aprovechar cada una de las oportunidades que se pusieron delante de él. Me hacía acordar también una frase que dijo un misionero muy conocido, Jim Elliot, que dice: no es necio aquel que da lo que no puede guardar para obtener lo que nunca podrá perder. Y es algo que hizo Timoteo, ¿no? A lo largo de toda su vida, él se preparó. Una vez que estaba bien preparado, se puso en práctica, se remangó y se puso en la obra. Y después tuvo disposición de dar todo de sí. Estas tres cosas lo vemos en un crecimiento que no se detalla todo el tiempo que le llevó, pero sin duda fue de años. Y es lo que yo me llevo de este pasaje, ¿no? Que bueno, que Dios esté avivando en mí y en cada uno de nosotros el deseo de serles siervos buenos y siervos fieles, buenos administradores de las cosas que nos dio, y estar preparados para servirles y también estar esperándolo a Él activamente, ¿no? Puede sonar un poco contradictorio esperar a alguien activamente, pero es lo que nos manda la palabra, llegar desde la preparación, a la puesta en práctica a esto, ¿no? A estar esperando su regreso con las manos enlazadas, ¿no? Dispuestos a seguir sirviendo. ¿Qué requiere de nuestra parte? ¿Qué requiere de mí? Sin duda compromiso. Compromiso en el escalón en el que esté. Puede ser que ahora recién nos estemos preparando, puede ser que ya estemos sirviendo activamente, o puede ser que estemos sintiendo el llamado de Dios para dar un paso más. Y bueno, en el lugar donde estemos, en cada punto donde estemos, tenemos que tener esto, ¿no? El compromiso de servirle. Y bueno, yo pensaba también que en lo que fue este encuentro, que Pablo había hecho toda una planificación de un viaje para reafirmar las iglesias donde ya había recorrido, y terminó conociendo a quien sería su colega más íntimo y constante a lo largo de la historia, ¿no? Me animaría a decir que sería el número 2 de Pablo, Timoteo. Y Timoteo, que él estaba, por lo que vemos, trabajando en su zona, desde el anonimato, fue llevado por Dios a uno de los ministerios más impactantes de toda la historia. ¿Cuál es el denominador común de estas dos historias, de estas dos personas? Y la realidad es que fueron personas comunes, ordinarias, que pusieron sus vidas en manos de Dios para eso, para ser llevados a servirlo. Y sabemos que el mejor lugar donde puede estar nuestras vidas ordinarias es en las manos del Dios extraordinario, ¿no? Yo me llevo esto como desafío de ver los pasos que tuvo Timoteo en este crecimiento, y bueno, espero que sea un desafío también compartido para que cada uno en su lugar y como iglesia estemos sirviendo
más y mejor a Cristo. Si le parece, terminamos con una oración. Te agradecemos, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por la cantidad de ejemplos que encontramos en ellas de personas comunes que simplemente lo que hicieron fue poner sus vidas en tus manos. Sabemos que no es una decisión fácil de tomar y sobre todo fácil de mantener, pero en esta noche pensamos en esto y queremos pedirte que nos estés ayudando a ser buenos siervos tuyos, a ser buenos administradores de las cosas que nos has dado. Queremos ser siervos que están preparados, que están activos y que están a la espera de la vuelta de su Señor. Gracias por tu palabra y la cantidad de cosas que podemos sacar de ella. Te pedimos que nos sigas acompañando en el resto de esta reunión. En el nombre de Jesús. Amén.